Eduardo Montero contemplaba Madrid desde el piso 40 de la Torre Picasso, donde el imperio inmobiliario de su familia había establecido su sede principal. Sus dedos tamborileaban sobre una carpeta desgastada que contenía los últimos vestigios del orgullo de su padre. ¿Desea algo más, señor Montero?, preguntó Carmen, su asistente, desde la puerta. No, puedes irte. Cuando la puerta se cerró, Eduardo abrió la carpeta. Los documentos, amarillentos por el tiempo, revelaban la verdad que había perseguido durante meses. La quiebra de Construcciones Montero no había sido un simple revés financiero. Los Ramírez, aquella familia que su padre tanto había confiado, habían orquestado cada paso de su caída. Sacó su móvil y buscó en Google Ramírez Familia Madrid. Entre los resultados, una noticia del Centro Cultural Las Rosas llamó su atención. En la foto, una mujer joven en silla de ruedas sonreía mientras enseñaba arte a un grupo de niños. El pie de foto rezaba: Teresa Ramírez, hija del empresario Roberto Ramírez, continúa su labor social pese a las dificultades. Eduardo amplió la imagen. Teresa Ramírez tenía el mismo porte elegante de su padre, pero había algo más en su mirada, una mezcla de determinación y dulzura que por un momento lo desconcertó. Según el artículo, daba clases en el Centro Cultural 3 veces por semana. Teresa Ramírez, murmuró guardando el móvil. Se levantó y se acercó al ventanal. El sol de la tarde bañaba los edificios de la ciudad, proyectando sombras alargadas sobre las calles. En el reflejo del cristal, vio su propio rostro endurecido por años de resentimiento. La muerte de su padre había sido el detonante. Durante el funeral, mientras recibía las condolencias de rigor, Eduardo había encontrado aquella carpeta en el despacho familiar. Los documentos revelaban una historia de traición que se remontaba a 15 años atrás, cuando Roberto Ramírez y su padre habían sido socios en el mayor proyecto inmobiliario de la década. El timbre de su móvil lo sacó de sus pensamientos. Era Alejandro, su abogado. Los documentos que pediste están listos, informó Alejandro. La fundación puede constituirse cuando quieras. ¿Estás seguro de esto, Eduardo? Una venganza así... No es venganza, cortó Eduardo. Es justicia. Mi padre confió en Roberto Ramírez. Lo trató como a un hermano y él lo traicionó. Ahora su hija trabaja en un centro cultural, dando clases de arte. La familia aparenta una vida modesta, pero sé que esconden algo, y voy a descubrir qué es. Y el plan es simple. Me acercaré a Teresa Ramírez, la conquistaré, me casaré con ella, y cuando tenga la confianza de toda la familia, descubriré sus secretos y les haré pagar por lo que le hicieron a mi padre. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Eduardo, hay otras formas. No para mí. Cortó la llamada y volvió a mirar la foto de Teresa. Algo en su sonrisa, en la forma en que interactuaba con los niños en la imagen, le provocaba una inquietud que no quería analizar. Cerró la carpeta con brusquedad y tomó su chaqueta. Carmen, llamó por el interfono, cancela mis citas de los próximos días. Voy a dedicarme a un proyecto personal. En el ascensor, mientras bajaba a la planta baja, Eduardo repasó mentalmente su plan. Primero, la fundación, una organización benéfica centrada en arte y discapacidad. Después, las casuales visitas al centro cultural. Y finalmente, el acercamiento a Teresa Ramírez. Lo que no sabía Eduardo mientras su coche de lujo se perdía en el tráfico madrileño era que aquel plan, tan meticulosamente elaborado, estaba a punto de enfrentarse a algo que no había contemplado. La verdad que se escondía tras la sonrisa de Teresa Ramírez. El aula del Centro Cultural Las Rosas vibraba con la energía de 12 niños concentrados en sus lienzos. Teresa Ramírez se deslizaba entre los caballetes, deteniéndose aquí y allá para ofrecer consejos o palabras de aliento. Su silla de ruedas, personalizada con detalles en colores vivos, se movía con la misma gracia que ella demostraba al enseñar. «Mira, Teresa, ¿así está mejor?», preguntó Lucas, un niño de 8 años, señalando su interpretación de un árbol. «Mucho mejor», sonrió ella, ajustando ligeramente el pincel en la mano del pequeño. «Recuerda que la luz viene desde arriba. Deja que las sombras cuenten su propia historia». María, la coordinadora del centro, apareció en la puerta. «Teresa, ha llegado el representante de la nueva fundación. Dice que quiere hablar sobre una posible colaboración». Teresa consultó su reloj.
Llegaré en 10 minutos cuando termine la clase. Mientras los niños recogían sus materiales, Teresa observaba sus obras con orgullo. Había algo especial en ver cómo el arte transformaba a sus alumnos, cómo les daba una voz cuando las palabras no bastaban. ¿Vendrás mañana?, preguntó Ana, una de sus alumnas más dedicadas, mientras guardaba sus pinceles. Como siempre, respondió Teresa, aunque una sombra cruzó su rostro. Su padre había insistido en que redujera sus horas de clase, preocupado por los rumores que circulaban en ciertos círculos empresariales. Pero Teresa se había mantenido firme. El centro cultural era su refugio, el lugar donde podía ser ella misma sin el peso del apellido Ramírez. En el pasillo, Teresa se detuvo frente a un espejo para asegurarse de que su aspecto fuera profesional. Su cabello castaño estaba recogido en un moño sencillo y su blusa blanca mostraba algunas manchas de pintura. Sonrió ante la ironía. En las reuniones familiares, su madre siempre insistía en que vistiera de manera más elegante, más acorde a su posición. La sala de reuniones era pequeña pero luminosa. Cuando Teresa entró, un hombre alto se levantó para saludarla. Lo reconoció al instante. Eduardo Montero. Su corazón dio un vuelco, pero mantuvo la compostura. «Señorita Ramírez», saludó él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es un placer conocerla finalmente». «El placer es mío, señor Montero», respondió ella, estudiando discretamente su rostro. Se parecía a su padre, el mismo porte aristocrático, pero había algo diferente en él, una dureza que contrastaba con los cálidos recuerdos que Teresa guardaba del viejo Montero. «He estado siguiendo su trabajo en el centro», continuó Eduardo, sentándose frente a ella. «Es inspirador ver cómo utiliza el arte para conectar con los niños». Teresa asintió, consciente del juego que comenzaba. Su hermano Miguel la había advertido sobre los movimientos recientes de Eduardo Montero, sus investigaciones sobre la familia, sus preguntas en círculos empresariales. «El arte tiene ese poder», respondió ella. «Nos permite ver más allá de las apariencias, ¿no cree?». Por un momento, algo destelló en los ojos de Eduardo, pero se recuperó rápidamente. «Precisamente por eso estoy aquí. Mi fundación busca proyectos que combinen arte y labor social. Pensé que podríamos colaborar». Teresa sonrió, recordando las palabras de su padre la noche anterior. «A veces, hija, la mejor defensa es dejar que el adversario crea que tiene el control». «Me encantaría escuchar sus propuestas, señor Montero», dijo, preparándose para un juego de ajedrez donde ambos fingirían no conocer las verdaderas intenciones del otro. La inauguración de la exposición Arte sin Barreras transformó el austero espacio del Centro Cultural Las Rosas en un hervidero de actividad. Eduardo, impecable en su traje gris, observaba desde una esquina cómo Teresa interactuaba con los invitados, explicando las obras de sus alumnos con un entusiasmo contagioso. «Es extraordinario lo que ha logrado con los niños», comentó María, apareciendo a su lado. «Teresa tiene un don especial». Eduardo asintió, calculando su siguiente movimiento. Durante el último mes, había estructurado cada interacción, cada encuentro casual con precisión quirúrgica. La fundación, las visitas al centro, todo formaba parte de un plan que ahora inexplicablemente comenzaba a pesarle. Teresa se acercó a ellos, su vestido azul contrastando con el cromado de su silla. «Señor Montero, ¿qué le parecen las obras?» «Llámame Eduardo, por favor», respondió él, notando cómo ella lo estudiaba con una mirada que parecía ver más allá de su fachada. «Son impresionantes, especialmente ese», señaló un lienzo vibrante que dominaba la pared principal. «Es de Lucas», sonrió Teresa. «El niño del árbol, ¿lo recuerdas?». Eduardo recordaba cada detalle de aquella primera visita, aunque no por las razones que ella imaginaba. El que estaba preocupado por las sombras. «Veo que prestas atención», comentó Teresa, una nota de diversión en su voz. La llegada de los Ramírez interrumpió el momento. Roberto, el padre de Teresa, se acercó con paso firme, seguido por su esposa Elena y su hijo Miguel. Eduardo tensó la mandíbula imperceptiblemente. «Eduardo Montero», saludó Roberto extendiendo su mano. «Ha pasado mucho tiempo». «Señor Ramírez», respondió Eduardo estrechando la mano ofrecida con más fuerza de la necesaria. «No desde el funeral de mi padre». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Teresa lo rompió.
Papá, Eduardo ha sido fundamental para esta exposición. Su fundación... Sí, he oído hablar de tu nueva fundación, interrumpió Miguel, su tono apenas disimulando la suspicacia. Un cambio interesante para alguien conocido por sus desarrollos inmobiliarios. Miguel, advirtió Elena, pero su hijo mantuvo la mirada fija en Eduardo. A veces, respondió Eduardo, sin apartarse del escrutinio de Miguel, encontramos propósito en los lugares más inesperados. Teresa observaba el intercambio con aparente serenidad, aunque sus dedos tamborileaban suavemente sobre el reposabrazos de su silla. ¿Por qué no me acompañas a ver el resto de la exposición, Eduardo? Hay algunas obras que creo que te interesarán especialmente. Mientras se alejaban, Eduardo sintió las miradas de la familia Ramírez sobre su espalda. Teresa guió su recorrido hacia un rincón más tranquilo, donde una serie de acuarelas capturaban escenas de Madrid. Mi hermano puede ser muy protector, comentó ella, deteniendo su silla frente a una de las pinturas. Es comprensible, respondió Eduardo, estudiando su perfil. Una hermana tan talentosa. Y en silla de ruedas, completó Teresa, girándose para mirarlo directamente. No temas decirlo, Eduardo. No soy frágil. Algo en su franqueza lo desarmó momentáneamente. Nunca pensé que lo fueras. ¿Y qué piensas exactamente, Eduardo Montero?, preguntó ella, su voz suave pero firme. ¿Qué ves cuando me miras? La pregunta, aparentemente simple, contenía capas de significado que Eduardo no estaba preparado para explorar. Antes de que pudiera responder, el sonido de copas tintineando anunció el brindis inaugural. «Será mejor que volvamos», dijo Teresa, pero sus ojos mantenían la pregunta flotando entre ellos. «La noche es joven y hay mucho más que descubrir». Eduardo la siguió, consciente de que el guión que había preparado tan cuidadosamente comenzaba a mostrar grietas imprevistas. La casa Ramírez, situada en el exclusivo barrio de La Moraleja, mantenía una elegancia discreta que contrastaba con las mansiones ostentosas de sus vecinos. Eduardo aparcó su Audi frente a la entrada, observando los detalles que otros pasarían por alto. El jardín perfectamente mantenido, las ventanas con sistemas de seguridad de última generación, los discretos pero eficientes focos de vigilancia. Teresa lo esperaba en el porche, su figura enmarcada por la luz cálida del atardecer. Tras un mes de encuentros casuales y colaboraciones en el centro cultural, esta era la primera cena formal con su familia. «Llegas puntual», sonrió ella, guiándolo hacia el interior. Una cualidad poco común en estos tiempos. El comedor respiraba antigüedad y tradición. La mesa de caoba, dispuesta para 6 personas, brillaba bajo una lámpara de cristal. Roberto Ramírez presidía la mesa, con Elena a su derecha. Miguel, acompañado por su esposa Ana, ocupaba el lado opuesto. «Eduardo», saludó Roberto, señalando el asiento junto a Teresa. «Nos alegra que hayas podido acompañarnos». La cena comenzó con una sopa de verduras. Eduardo notó que los cubiertos, aunque de plata, no llevaban iniciales ni escudos familiares. Un detalle más en el cuidadoso ejercicio de modestia que los Ramírez parecían cultivar. «Tu fundación está generando bastante revuelo», comentó Miguel, removiendo su sopa, especialmente por su repentina aparición. «Miguel siempre tan directo», intervino Ana, su esposa, con una sonrisa conciliadora. «La vida nos sorprende», respondió Eduardo, sintiendo la mirada de Teresa sobre él. «A veces necesitamos una perspectiva diferente para ver lo que realmente importa». «¿Y qué importa realmente, Eduardo?», preguntó Elena, su voz suave pero penetrante. «Mamá», advirtió Teresa, pero Eduardo levantó una mano. «Es una pregunta válida», dijo. «Durante años me centré exclusivamente en los negocios, en construir sobre el legado de mi padre, pero últimamente he descubierto que hay otras formas de dejar huella». Roberto asintió levemente, sus ojos estudiando a Eduardo con una intensidad que resultaba inquietante. «Los legados son complejos, ¿verdad? No siempre son lo que parecen». La conversación derivó hacia temas más ligeros durante el plato principal, pero Eduardo percibía las corrientes subterráneas de tensión. Cada pregunta aparentemente casual, cada referencia al pasado, era un movimiento en un juego cuyas reglas aún no comprendía completamente. «Teresa nos cuenta que has estado muy involucrado en el centro cultural», comentó Ana durante el postre. «Es inspirador ver el trabajo que Teresa realiza allí», respondió Eduardo girándose hacia ella.
Tiene una manera especial de conectar con los niños. Siempre ha sido así, sonrió Elena. Incluso después del accidente, su espíritu nunca se quebró. Mamá, por favor, interrumpió Teresa, un ligero rubor tiñendo sus mejillas. No es momento para historias del pasado. Al contrario, intervino Eduardo genuinamente interesado. Me gustaría conocer más sobre ti. Miguel dejó su copa con más fuerza de la necesaria. ¿Por qué exactamente, Eduardo? ¿Qué buscas realmente en mi hermana? Miguel, exclamó Teresa, pero su hermano mantenía la mirada fija en Eduardo. Es una pregunta válida, respondió Eduardo, sosteniéndole la mirada. Busco conocer a una mujer extraordinaria que ha captado mi atención desde el primer momento. El silencio que siguió fue denso, cargado de significados no expresados. Teresa fue la primera en romperlo, sugiriendo tomar el café en la terraza. Mientras los demás se levantaban, Roberto retuvo a Eduardo con un gesto. Un momento, por favor, dijo el patriarca de los Ramírez. Me gustaría mostrarte algo en mi despacho. Teresa lanzó una mirada preocupada a su padre, pero él la tranquilizó con una sonrisa. Eduardo siguió a Roberto, consciente de que este podría ser el momento que había estado esperando. Sin embargo, una voz interior le susurraba que quizás no estaba tan preparado como creía para lo que estaba por descubrir. El despacho de Roberto Ramírez era austero, con estanterías de madera oscura que cubrían las paredes y un escritorio macizo en el centro. Eduardo observó los marcos sobre la mesa, fotografías familiares, una Teresa adolescente sonriendo en una competición de natación, otra más reciente en su graduación universitaria. Siéntate, Eduardo, indicó Roberto, dirigiéndose a un pequeño mueble bar. ¿Coñac? Por favor. Roberto sirvió 2 copas y le entregó una. Sabes, tu padre y yo compartimos muchos momentos así, discutiendo proyectos, soñando con edificios que cambiarían el skyline de Madrid. Eduardo tensó la mandíbula, pero mantuvo su expresión neutral. Tiempos diferentes. Ciertamente, Roberto tomó un sorbo. ¿Sabías que fue él quien me presentó a Elena? En una gala benéfica. Ironías de la vida. No lo sabía, respondió Eduardo, preguntándose a dónde llevaba esta conversación. Roberto se acercó a una de las estanterías y extrajo una carpeta. Hay cosas sobre aquellos años que desconoces, Eduardo. Documentos que tu padre... Un golpe suave en la puerta los interrumpió. Teresa apareció en el umbral. Papá, mamá pregunta si vais a uniros al café. Por supuesto, cariño, respondió Roberto, devolviendo la carpeta a su lugar. Continuaremos esta conversación en otro momento, Eduardo. En la terraza, la noche madrileña desplegaba su manto estrellado. Eduardo se encontró sentado junto a Teresa, alejados del resto de la familia. ¿Todo bien con papá?, preguntó ella, sus ojos buscando respuestas en su rostro. Sí, solo recordábamos viejos tiempos. Teresa asintió lentamente. Los recuerdos pueden ser traicioneros, ¿verdad? A veces creemos conocer toda la historia, pero solo tenemos fragmentos. Eduardo la miró fijamente. ¿Qué sabes tú de aquella época? Lo suficiente, respondió ella, ajustando la manta sobre sus piernas. Pero esta noche no es para hablar del pasado. Cuéntame de ti, Eduardo. ¿Qué te asusta realmente? La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Asustarme? Sí, todos tenemos miedos. El mío era que la silla definiera mi vida. ¿Cuál es el tuyo? Eduardo contempló su copa vacía, consciente de que su respuesta podría cambiar el curso de todo. Quizás descubrir que todo lo que creía cierto no lo era. Teresa extendió su mano y tomó la suya. Su tacto era cálido, reconfortante. A veces eso no es tan malo. Desde el otro extremo de la terraza, Miguel los observaba con preocupación mientras susurraba algo al oído de su padre. Elena, por su parte, sonreía discretamente, como si supiera algo que los demás aún no habían descubierto. Eduardo sintió el peso de su móvil en el bolsillo, donde un mensaje de Alejandro esperaba ser leído. Documentos importantes encontrados. Debemos hablar urgentemente. Pero por primera vez desde que comenzó su plan, dudó en responder inmediatamente. La mano de Teresa seguía en la suya, y la noche madrileña nunca había parecido tan confusa y clara al mismo tiempo. El Parque del Retiro brillaba bajo el sol de primavera. Eduardo empujaba la silla de Teresa por los senderos bordeados de magnolios en flor, cada paso alejándolo más del guión que había planeado meticulosamente.
¿Me dirás por qué tanta insistencia en venir aquí hoy?, preguntó Teresa, girando ligeramente la cabeza para mirarlo. El peso del anillo en su bolsillo parecía multiplicarse. 3 meses habían pasado desde aquella cena familiar y nada había salido según lo previsto. La reunión pendiente con Alejandro seguía sin concretarse. Los documentos prometidos permanecían sin revisar. «Hay un lugar específico que quiero mostrarte», respondió, dirigiéndose hacia el Palacio de Cristal. Al llegar, Eduardo notó que Teresa contenía el aliento. El sol atravesaba la estructura de cristal y hierro, creando un caleidoscopio de luces sobre el suelo. «Es mágico», susurró ella. «Como tú», las palabras escaparon de sus labios antes de poder contenerlas. Teresa lo miró sorprendida, una sonrisa dibujándose en sus labios. Eduardo Montero siendo romántico, el mundo debe estar por acabarse. Él se arrodilló frente a su silla, y el gesto, que había ensayado como parte de su venganza, ahora se sentía dolorosamente auténtico. «Teresa», comenzó, su voz traicionando emociones que no había planeado sentir. «Estos meses...» «Espera», interrumpió ella, sus ojos súbitamente serios. «Antes de que continúes, necesito preguntarte algo. ¿Por qué yo, Eduardo? ¿Por qué realmente?» El momento de verdad que había estado evitando llegó como una avalancha. Al principio tenía motivos equivocados. «Lo sé», respondió ella suavemente. Eduardo se congeló. «¿Lo sabes? Sobre tu plan de venganza, sobre los documentos que crees que existen, sobre todo...» Teresa extendió su mano para tocar su mejilla. «Lo he sabido desde el principio». El mundo pareció detenerse. Eduardo se levantó bruscamente, dando un paso atrás. «¿Cómo? Mi familia no tiene secretos entre nosotros, Eduardo. Al menos no los que tú crees». Teresa maniobró su silla para enfrentarlo directamente. «La pregunta es, ¿qué sientes realmente ahora?» Eduardo sacó el anillo de su bolsillo, mirándolo como si fuera un objeto extraño. «Me enamoré de ti», confesó, las palabras saliendo como una liberación. «Me enamoré de tu fuerza, de tu bondad, de cómo ves el mundo. Y ahora no sé qué es verdad y qué no». «La verdad», dijo Teresa tomando su mano, «es que yo también me enamoré de ti. Vi cómo cambiabas, cómo tus visitas al centro cultural dejaban de ser una actuación para convertirse en algo real. Vi al hombre detrás del plan. ¿Y aún así qué? ¿Me permití enamorarme? Sí, porque a veces, Eduardo, el amor es más fuerte que el rencor y la verdad tiene muchas caras». Eduardo miró el anillo en su mano, luego a Teresa. «Entonces, sabiendo todo esto, ¿te casarías conmigo? No por venganza, no por el pasado, sino por nosotros». Teresa sonrió, lágrimas brillando en sus ojos. «Sí, Eduardo Montero, me casaré contigo, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que estés preparado para escuchar toda la verdad, la historia completa, sin máscaras, sin venganzas, solo la verdad». Eduardo se arrodilló nuevamente, esta vez sin pretensiones, sin planes ocultos. «Estoy listo». Mientras deslizaba el anillo en su dedo, el sol atravesaba el Palacio de Cristal, bañándolos en una luz que parecía prometerles un nuevo comienzo. Los jardines de Villas Urbano, una de las fincas más exclusivas de Madrid, bullían de actividad. Elena Ramírez supervisaba los preparativos de la boda mientras Teresa probaba su vestido en una de las habitaciones superiores. «El encaje debe caer así», indicaba Lucía, la diseñadora, ajustando los pliegues del vestido. «Hemos adaptado todo el diseño para que luzcas espectacular en la silla». Teresa se contemplaba en el espejo. El vestido, con su corte princesa modificado, fluía como agua sobre la silla de ruedas, creando una imagen etérea pero elegante. «Es perfecto», susurró, tocando el delicado encaje. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. «¿Se puede?» La voz de Miguel resonó desde el pasillo. «Solo si traes buenas noticias», respondió Teresa. Miguel entró, deteniéndose en seco al ver a su hermana. Por un momento su expresión de preocupación constante se suavizó. Estás preciosa». «Gracias», sonrió ella. «¿Qué ocurre?» Miguel hizo un gesto a Lucía, quien discretamente abandonó la habitación. «Han visto a Alejandro, el abogado de Eduardo, entrando en el registro mercantil esta mañana». Teresa asintió lentamente. Era de esperar. «Papá, está tranquilo. Dice que es el momento».
¿Y Eduardo? No ha respondido a sus llamadas en todo el día. Teresa se miró nuevamente en el espejo, esta vez con expresión pensativa. La verdad siempre encuentra su camino, ¿no? En otro punto de Madrid, Eduardo permanecía sentado en su despacho de la Torre Picasso, rodeado de documentos. Alejandro, frente a él, mantenía una expresión grave. «Esto cambia todo», dijo el abogado, señalando los papeles esparcidos sobre el escritorio. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Eduardo, su voz tensa. «Intenté hacerlo, pero estabas, digamos, distraído». Eduardo se levantó, acercándose al ventanal. La ciudad se extendía bajo él, ajena al torbellino de sus pensamientos. Su móvil vibró. Otro mensaje de Teresa. «La boda es en 3 días», murmuró. «Aún estás a tiempo de cancelar», sugirió Alejandro. Eduardo tomó su móvil, mirando la foto de Teresa que usaba como fondo de pantalla. Era una imagen capturada en el centro cultural, mientras ella reía con sus alumnos. «No», respondió finalmente, «pero necesito respuestas». De vuelta en Villas Urbano, Roberto Ramírez observaba los preparativos desde su despacho. Sobre su escritorio, una carpeta idéntica a la que había mostrado a Eduardo contenía la verdad que había guardado durante 15 años. Elena entró sin llamar, como siempre. «¿Crees que está listo, Eduardo?». Roberto sonrió suavemente. «Teresa lo ha transformado más de lo que él mismo sabe. Como tú con su padre», respondió Elena, apoyando una mano en su hombro. «La historia tiene una manera curiosa de repetirse», murmuró Roberto, cubriendo la mano de su esposa con la suya. «Pero esta vez, el final será diferente». El sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. En 3 días, 2 familias, 2 historias y 2 verdades se encontrarían frente al altar, y nada volvería a ser igual. La Catedral de la Almudena resplandecía bajo el sol madrileño. Las flores blancas y los lazos de seda decoraban cada banco, creando un camino etéreo hacia el altar. Los invitados, la élite empresarial de Madrid, ocupaban sus lugares entre murmullos y especulaciones. Eduardo esperaba en el altar, su traje negro impecable contrastando con la palidez de su rostro. La noche anterior, después de leer los documentos de Alejandro, apenas había dormido. La música comenzó a sonar. Las puertas de la catedral se abrieron de par en par, y Teresa apareció, radiante en su vestido blanco. Roberto empujaba su silla con orgullo, mientras Elena lo seguía, conteniendo las lágrimas. El tiempo pareció detenerse. Eduardo observó a su futura esposa avanzar hacia él, y por un momento, todo lo demás, los documentos, las sospechas, la venganza, se desvaneció. Teresa llegó al altar. Sus ojos, brillantes y seguros, se encontraron con los de Eduardo. «Estás hermosa», susurró él. «Y tú pareces necesitar dormir», respondió ella en voz baja, con una sonrisa conocedora. El sacerdote comenzó la ceremonia. Las palabras rituales flotaban en el aire mientras Eduardo luchaba con sus pensamientos. Los documentos que Alejandro había encontrado revelaban una historia diferente, una verdad que amenazaba con destruir todo lo que creía saber. «Eduardo Montero», la voz del sacerdote lo trajo de vuelta al presente. «¿Aceptas a Teresa Ramírez como tu legítima esposa?». Eduardo miró a Teresa. En sus ojos vio la misma determinación del primer día, la misma fuerza que lo había cautivado. «Sí, acepto», respondió, su voz firme a pesar de la tormenta interior. «Teresa Ramírez, ¿aceptas a Eduardo Montero como tu legítimo esposo?». «Sí, acepto», respondió Teresa, apretando suavemente la mano de Eduardo. Los anillos fueron intercambiados. En la primera fila, Roberto y Elena se mantenían serenos, como si supieran que este momento era inevitable. Miguel, por su parte, no apartaba la vista de Eduardo, su expresión indescifrable. «Los declaro marido y mujer». El beso fue suave, cargado de promesas y preguntas sin responder. Los aplausos llenaron la catedral, pero para Eduardo y Teresa, el mundo se había reducido a ese momento, a esa verdad que pendía entre ellos como un hilo invisible. Al salir de la catedral, bajo una lluvia de pétalos blancos, Eduardo se inclinó hacia Teresa. «Lo sabías todo, ¿verdad?», susurró mientras saludaban a los invitados. «Esta noche», respondió ella, sin perder la sonrisa, «esta noche sabrás toda la verdad». Los fotógrafos capturaban el momento.
El exitoso empresario y su bella novia en silla de ruedas, una historia de amor que vendería periódicos. Pero ninguno podía capturar la tensión subyacente, el peso de los secretos que estaban a punto de revelarse. El coche nupcial, especialmente adaptado para la silla de Teresa, esperaba para llevarlos a la recepción. Mientras Eduardo ayudaba a Teresa a acomodarse, Roberto se acercó. «Cuídala», dijo simplemente, pero sus ojos transmitían un mensaje más profundo. Eduardo asintió, recordando los documentos en su caja fuerte. «Lo haré». Las campanas de la almudena resonaban mientras el coche se alejaba. En el asiento trasero, Teresa tomó la mano de Eduardo. «¿Estás listo para la verdad?», preguntó suavemente. «¿Cambiará lo que siento por ti?». Teresa sonrió, una sonrisa que contenía años de secretos. «Eso, mi amor, depende de ti». El palacio del Negralejo brillaba bajo las luces del atardecer. La recepción estaba en pleno apogeo, con 300 invitados distribuidos entre el jardín y los salones principales. Eduardo observaba desde una esquina cómo Teresa conversaba animadamente con un grupo de empresarios, manejando la situación con una gracia natural que siempre lo había intrigado. «Un coñac, señor», ofreció un camarero. Eduardo tomó la copa, necesitando el valor líquido. Las palabras de los documentos de Alejandro resonaban en su mente. Acuerdo de protección patrimonial. Roberto Ramírez como administrador temporal. Salvaguarda de los activos Montero. «Pareces perdido en tus pensamientos». La voz de Roberto lo sobresaltó. «Señor Ramírez». «Roberto», se corrigió Eduardo. «Hay tanto que no entiendo». «Las respuestas llegarán pronto». Roberto señaló hacia un grupo que se acercaba. «Pero primero, hay alguien que deberías conocer». Un hombre mayor, apoyado en un bastón, se aproximaba acompañado por Elena. Eduardo lo reconoció al instante por las fotografías. Antonio Vázquez, el antiguo socio de su padre. «Eduardo», saludó Antonio, su voz cascada por los años. «La última vez que te vi eras un niño corriendo por las oficinas». «Don Antonio». Eduardo estrechó su mano, notando cómo Teresa se acercaba en su silla. «No esperaba verlo aquí». «No podía faltar», respondió el anciano. «Le prometí a tu padre que estaría presente en este día». «¿A mi padre?». Teresa intervino. «Don Antonio ha guardado algo para ti durante 15 años, Eduardo». Miguel apareció con un sobre amarillento. «Creo que es momento». La orquesta tocaba un vals suave. Los invitados bailaban y reían, ajenos al drama que se desarrollaba en su pequeño círculo. Eduardo tomó el sobre con manos temblorosas. «Es una carta de tu padre», explicó Antonio. «La escribió cuando supo lo de su enfermedad, mucho antes de la supuesta quiebra». Eduardo miró a Teresa, quien asintió suavemente. «Léela», susurró ella. Mientras abría el sobre, Eduardo notó detalles que antes había pasado por alto. Las miradas cómplices entre los presentes, la calma de Roberto, la serenidad de Teresa, como si todos hubieran estado esperando este momento. Los invitados seguían llegando con sus regalos y felicitaciones, creando un telón de fondo surreal para la revelación que estaba por producirse. En la pista de baile, las parejas giraban al ritmo del vals, ignorantes del verdadero motivo por el que aquella boda era tan significativa. Eduardo desdobló la carta, reconociendo al instante la caligrafía de su padre. Las primeras palabras lo golpearon como un puño. «Querido hijo, si estás leyendo esto, significa que Roberto ha cumplido su promesa». La copa de coñac temblaba en su mano libre. Teresa se acercó más, colocando su mano sobre la de él. «Sigue leyendo», murmuró. «Es hora de que conozcas la verdadera historia». El sol se ponía sobre Madrid, y con él 15 años de malentendidos estaban a punto de llegar a su fin. El ático del Hotel Puerta América, con sus vistas panorámicas de Madrid, guardaba silencio mientras Eduardo releía la carta por tercera vez. Teresa, desde el ventanal, observaba las luces de la ciudad, dándole el espacio que necesitaba. «Mi querido hijo», rezaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que Roberto ha cumplido su promesa. La quiebra que tanto te ha atormentado fue una estrategia para proteger nuestro patrimonio. Descubrí irregularidades en algunos proyectos, investigaciones que nos habrían destruido. Roberto, mi amigo más leal, aceptó aparecer como el villano, administrando todo en secreto mientras la tormenta pasaba. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Eduardo, su voz ronca.
Teresa giró su silla hacia él. No era mi historia para contar. Necesitabas descubrirlo por ti mismo. 15 años, murmuró él. 15 años odiando a tu padre, planeando una venganza contra la única persona que realmente protegió a mi familia. Y encontraste el amor en el proceso, añadió Teresa suavemente. Irónico, ¿no? Eduardo se levantó, acercándose a ella. Su vestido de novia, ahora más relajado después de la recepción, seguía haciéndola parecer etérea bajo las luces de la ciudad. ¿Cuándo lo supiste? ¿Lo de mi plan? Desde el principio, sonrió ella. Miguel te investigó en cuanto empezaste a aparecer por el centro cultural, pero vi algo en ti, algo más allá del hombre herido que buscaba venganza. Me enamoré de ti, confesó Eduardo, arrodillándose frente a su silla, real y completamente. Cada día que pasaba, la venganza importaba menos y tú más. Lo sé, respondió ella, acariciando su mejilla. Te vi cambiar. Vi cómo tus visitas al centro dejaban de ser una actuación. Vi cómo mirabas a los niños, cómo te involucraste realmente en sus vidas. Todo este tiempo, tu familia sabía y esperaron. Papá siempre dijo que la verdad encontraría su camino. Eduardo tomó sus manos, notando el anillo de bodas que ahora brillaba en su dedo. ¿Me perdonas? No hay nada que perdonar, respondió Teresa. Todos cometemos errores cuando el dolor nos ciega. Lo importante es lo que hacemos cuando vemos la luz. Se acercó para besarla, un beso diferente a todos los anteriores. No había más secretos entre ellos, no más planes ocultos, solo la verdad desnuda de su amor. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él contra sus labios. Vivir, sonrió ella. Simplemente vivir. La fundación no tiene por qué ser una fachada. Podemos hacer algo real, algo que importe. Juntos, añadió él. Juntos, confirmó Teresa. Madrid brillaba bajo ellos, testigo silencioso de una transformación que había comenzado como una venganza y había florecido en amor. La carta de su padre descansaba sobre la mesa, sus verdades finalmente reveladas, sus heridas finalmente sanando. Te amo, susurró Eduardo. No por el plan, no por el pasado, sino por quién eres. Te amo, respondió Teresa, por quien has elegido ser. La noche los envolvió mientras la ciudad continuaba su danza eterna de luces y sombras, recordándoles que a veces los finales más dulces nacen de los comienzos más amargos. Construimos este búnker financiero para proteger ambas familias, explicaba Roberto, extendiendo documentos sobre el escritorio de su despacho. La mañana posterior a la boda, había convocado a una reunión familiar urgente. Eduardo, con Teresa a su lado, examinaba los papeles con atención renovada. Estados financieros, transferencias, documentos legales, todo el entramado de protección que su padre y Roberto habían construido. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción estaba centrada en Construcciones Rivera, continuó Roberto. Tu padre descubrió que habían falsificado certificaciones en varios proyectos conjuntos. Si salía a la luz, Montero Construcciones habría caído también. Por eso fingisteis la quiebra, murmuró Eduardo. Exacto, intervino Miguel, que permanecía apoyado en la pared. Papá asumió el control aparente de los activos. Mientras todos pensaban que había traicionado a tu padre, en realidad estaba protegiéndolo todo. Teresa apretó suavemente la mano de Eduardo. La rehabilitación después de mi accidente fue una tapadera perfecta para justificar nuestro cambio de estilo de vida. ¿Tu accidente? Eduardo la miró con sorpresa. ¿También fue parte del plan? No, respondió Elena con firmeza. Eso fue real. Pero Teresa convirtió esa tragedia en una oportunidad para reforzar nuestra nueva imagen. Eduardo se levantó, acercándose al ventanal. ¿Por qué mantener el secreto tanto tiempo? La investigación se prolongó más de lo previsto, explicó Roberto, y cuando finalmente terminó, tu padre ya estaba enfermo. Me hizo prometer que esperaría el momento adecuado para revelártelo todo. ¿Y ese momento era mi boda? El momento, sonrió Teresa, era cuando estuvieras listo para escuchar la verdad, cuando el amor fuera más fuerte que el rencor. Eduardo volvió a su asiento, tomando un documento tras otro. Cada página revelaba una nueva capa de la elaborada protección que su padre y Roberto habían construido. Hay más, añadió Miguel, entregando una carpeta adicional.
Los proyectos que salvamos están comenzando a dar frutos. Las inversiones han madurado. Todo el patrimonio está intacto, concluyó Roberto. Aumentado, de hecho. Tu padre nunca dejó de trabajar, incluso durante su enfermedad. Cada decisión, cada movimiento, fue pensando en tu futuro. Eduardo sintió el peso de 15 años de malentendidos desvanecerse. Todo este tiempo, completó Teresa, has estado protegido por las personas que más te querían. Incluida tú, susurró él. Especialmente ella, sonrió Elena. Teresa fue quien insistió en esperar, en darte la oportunidad de encontrar tu propio camino. El silencio que siguió estaba cargado de emociones contenidas. Fuera, Madrid despertaba a un nuevo día, ajena a las verdades que se develaban en aquella habitación. ¿Y ahora?, preguntó Eduardo finalmente. «Ahora», respondió Roberto, «continuamos, pero esta vez juntos, como siempre debió ser». Teresa se acercó a Eduardo, sus ojos brillantes de emoción. «¿Listo para construir algo nuevo?» «Contigo», respondió él. «Estoy listo para todo». La verdad, finalmente revelada, no pesaba como una losa, sino que liberaba como alas. El futuro se abría ante ellos, lleno de posibilidades que ninguno había imaginado cuando todo comenzó. El jardín de los Ramírez se había transformado en un escenario de reconciliación. La tradicional comida dominical, antes tensa y llena de silencios incómodos, ahora fluía con una naturalidad que sorprendía a todos los presentes. «¿Más paella, Eduardo?», ofreció Elena, sosteniendo la paellera de hierro fundido que había pertenecido a su madre. «Por favor», sonrió él, observando cómo Teresa jugaba con Lucía, la hija de 3 años de Miguel y Ana, que no se separaba de su tía desde que habían llegado. Un mes había pasado desde las revelaciones posteriores a la boda. La fusión de las empresas Montero Ramírez avanzaba sin contratiempos, y la fundación había expandido sus programas a 3 centros culturales más. «Tío Eduardo», llamó Lucía, «¿me ayudas a empujar la silla de tía Teresa hasta los columpios?» «Lucía», advirtió Ana, «tu tía Teresa puede manejar su silla sola». «Déjala», intervino Teresa, guiñando un ojo a Eduardo. «Le gusta que su tío favorito la ayude». Eduardo se levantó, tomando posición tras la silla de Teresa. La escena no pasó desapercibida para Roberto, que observaba desde la cabecera de la mesa mientras servía vino. «¿Quién habría imaginado esto hace 6 meses?», murmuró Miguel a su padre. «Tu hermana», respondió Roberto simplemente. Ella siempre vio más allá de las apariencias. En los columpios, Teresa observaba a Eduardo empujar a Lucía, su risa mezclándose con la de la niña. El sol de la tarde creaba sombras alargadas sobre el césped y el aroma de jazmín flotaba en el aire. «¿En qué piensas?», preguntó Eduardo notando su mirada. «En los giros que da la vida», respondió ella. «En cómo el destino tiene su propia forma de arreglar las cosas». Lucía saltó del columpio y corrió hacia la mesa, donde Ana preparaba el postre. Eduardo se sentó en el césped junto a la silla de Teresa. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó él. «¿De haberte dejado creer que tu plan funcionaba?», sonrió ella. «Ni por un momento. Cada paso nos trajo aquí». La tarde avanzaba perezosa, llena de conversaciones pendientes y planes futuros. Miguel discutía con Eduardo sobre la expansión de la fundación, mientras Elena y Ana organizaban la próxima visita al centro cultural. «Por cierto», anunció Teresa, cuando todos estaban reunidos nuevamente alrededor del postre, «tenemos algo que decirles». El silencio cayó sobre la mesa. Eduardo tomó su mano, asintiendo. «Eduardo y yo hemos decidido adoptar», continuó ella. «Hay una niña en el centro cultural, Marina. Tiene 7 años y...» No pudo terminar la frase. Elena ya estaba llorando. Roberto sonreía ampliamente, y Miguel por primera vez miraba a Eduardo sin rastro de desconfianza. «¿La niña que pinta árboles?», preguntó Ana, recordando sus visitas al centro. «La misma», confirmó Eduardo. «Perdió a sus padres hace 2 años, y nosotros serán unos padres maravillosos», completó Roberto, levantando su copa. «Por la familia». «Por la familia», respondieron todos al unísono. El sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, y en aquel jardín, rodeados de amor y verdad, Eduardo comprendió que la venganza nunca habría podido darle lo que el perdón y el amor le habían regalado: una familia, un propósito y un futuro lleno de esperanza.
Teresa, observando las expresiones de felicidad a su alrededor, supo que había tenido razón desde el principio. El amor siempre encuentra su camino, incluso a través de los senderos más oscuros. El despacho que una vez perteneció exclusivamente a Eduardo, ahora albergaba 2 escritorios. Teresa había insistido en mantener la decoración sobria, añadiendo solo algunos cuadros de sus alumnos y una fotografía de su boda junto a la antigua foto de los padres de Eduardo. «Los permisos de adopción están en orden», anunció Alejandro, ahora asesor legal de ambas familias. Solo falta la visita final de la trabajadora social. Teresa revisaba los planos de la nueva sede de la fundación mientras Eduardo firmaba los documentos. La transformación de un antiguo edificio industrial en Lavapiés en un centro cultural integral había sido su primer proyecto conjunto. «¿Nervioso por mañana?», preguntó Teresa, notando la tensión en los hombros de su esposo. «Un poco», admitió Eduardo. «Es la primera vez que presentaré los resultados trimestrales con tu padre». «Nuestro padre», corrigió ella suavemente. La fusión de las empresas avanzaba con éxito. La experiencia de Roberto complementaba perfectamente la visión innovadora de Eduardo, y los mercados habían respondido positivamente a la unión de las 2 familias. Marina preguntó otra vez por su habitación, comentó Teresa, cambiando de tema. La niña había pasado el fin de semana con ellos, una práctica que se había vuelto habitual durante el proceso de adopción. «Le mostré los diseños que hiciste», sonrió Eduardo. «Está emocionada con la idea del mural en la pared». «Como su futuro padre», bromeó Teresa. «Te vi practicando con los pinceles anoche». Eduardo se sonrojó ligeramente. Sus visitas al centro cultural habían despertado un interés genuino por el arte, y ahora tomaba clases con Teresa los sábados. «Por cierto», añadió él, «Miguel llamó esta mañana. Ana está embarazada otra vez». La noticia iluminó el rostro de Teresa. «¿Ya se lo dijeron a mamá? Quieren anunciarlo en la cena del domingo». El intercomunicador sonó. Carmen, que ahora coordinaba las agendas de ambos, anunció la llegada de los arquitectos para la reunión sobre el centro cultural. «¿Lista?», preguntó Eduardo, acercándose para besar su frente. «Siempre», respondió ella, dirigiendo su silla hacia la sala de juntas. La reunión transcurrió con la eficiencia que caracterizaba su trabajo conjunto. Teresa aportaba la visión social y artística, mientras Eduardo se ocupaba de los aspectos técnicos y financieros. «El auditorio debe ser completamente accesible», insistió Teresa señalando los planos. «No solo para los espectadores, sino también para los artistas». Eduardo observaba con orgullo cómo su esposa defendía cada detalle del proyecto. La mujer que había pretendido usar como instrumento de venganza se había convertido en su mayor maestra en compasión y visión empresarial. Al final del día, mientras recogían sus cosas para ir a casa, Teresa notó algo nuevo en el escritorio de Eduardo. Un pequeño lienzo con un árbol, pintado con trazos inexpertos pero llenos de sentimiento. «¿Lo hiciste tú?», preguntó reconociendo el estilo de sus clases de los sábados. «Es para Marina», respondió él, algo avergonzado. «Pensé que podría ser un regalo de bienvenida cuando sea oficial». Teresa sintió las lágrimas asomarse a sus ojos. «Será una gran padre, señor Montero». «Aprendí de los mejores», respondió él, inclinándose para besarla. «De todos ustedes». Madrid se oscurecía tras los ventanales, pero en aquel despacho la luz del amor y la reconstrucción brillaba más fuerte que nunca. La luz del amanecer madrileño se filtraba por las ventanas de la habitación de Marina, iluminando las paredes recién pintadas con escenas del bosque que Eduardo y Teresa habían creado juntos. A sus 7 años, Marina dormía plácidamente abrazada a un cuaderno de dibujos, su primer regalo de sus nuevos padres. «¿Deberíamos despertarla?», susurró Eduardo desde la puerta. Teresa negó con la cabeza, maniobrando su silla suavemente hacia el interior. «Dejémosla dormir un poco más. Ha sido una semana intensa». La adopción se había finalizado 3 días atrás, convirtiendo oficialmente a Marina en una Montero Ramírez. La celebración familiar había sido íntima pero emotiva, con lágrimas de alegría y promesas de futuro. En la cocina, Eduardo preparaba café mientras Teresa organizaba los medicamentos de Marina. La niña aún necesitaba seguimiento médico por su asma, una condición que había complicado sus posibilidades de adopción hasta que ellos aparecieron. «¿Papá?»,
La voz somnolienta de Marina los sorprendió a ambos. Era la primera vez que usaba esa palabra. Eduardo se giró, encontrando a la pequeña en el umbral de la cocina, su cabello negro revuelto y sus ojos oscuros aún adormilados. «Buenos días, princesa. ¿Podemos ir hoy al centro?», preguntó acercándose para sentarse en el regazo de Teresa. «Quiero mostrarles a mis amigos mi nuevo cuaderno». «Por supuesto», respondió Teresa, besando su cabeza. «De hecho, tenemos una sorpresa allí. El nuevo auditorio del Centro Cultural se inauguraría esa tarde. El primer evento sería una exposición de arte infantil con obras de todos los alumnos, incluida Marina». La mañana transcurrió entre risas y preparativos. Marina insistió en que Eduardo le trenzara el pelo, algo que había estado practicando en secreto con la ayuda de videos de YouTube. «¿Estás nerviosa por la exposición?», preguntó Teresa mientras ayudaba a Marina a elegir su vestido. «Un poco», admitió la niña. «¿Y si a nadie le gustan mis árboles?». «Los árboles son como las familias», respondió Eduardo desde la puerta. «Cada uno es único y especial a su manera». Teresa observó a su esposo con amor. El hombre que una vez había planeado una venganza, ahora filosofaba sobre árboles con su hija adoptiva. El centro cultural bullía de actividad cuando llegaron. Roberto y Elena esperaban en la entrada, junto con Miguel, Ana y la pequeña Lucía, quien corrió a abrazar a su nueva prima. «¿Lista para tu gran día, artista?», preguntó Roberto agachándose para estar a la altura de Marina. La exposición fue un éxito. Los árboles de Marina, con sus ramas retorcidas y hojas de colores imposibles, cautivaron a los visitantes. «Me recuerdan a los árboles de Kandinsky», comentó un crítico de arte local. Al final de la tarde, mientras la familia compartía un momento tranquilo en la cafetería del centro, Teresa observó a su alrededor. Eduardo, ayudando a Marina a explicar su técnica de pintura a Lucía, Miguel, discutiendo planes de expansión con Roberto, Elena y Ana compartiendo consejos sobre maternidad. «¿En qué piensas?», preguntó Eduardo, notando su mirada contemplativa. «En los milagros», respondió ella. «En cómo el amor puede transformarlo todo». Marina se acercó a ellos, sus ojos brillantes de emoción. «¿Podemos colgar mi cuadro premiado junto al árbol que pintó papá?». «Por supuesto», sonrió Teresa, «justo donde pertenece». El sol se ponía sobre Madrid, bañando la ciudad en tonos dorados. En el centro cultural, una familia reconstruida celebraba no solo el arte, sino el poder transformador del amor verdadero. Eduardo tomó la mano de Teresa mientras observaban a Marina mostrar orgullosa su medalla a los abuelos. «Gracias», susurró. «¿Por qué?». «Por mostrarme que la venganza no era el camino, por darme una familia, por todo». Teresa sonrió apretando su mano. «El amor siempre encuentra su camino», respondió, «incluso a través de los planes más oscuros». Y así, bajo el cielo madrileño, una historia que comenzó con venganza terminaba con amor, demostrando que a veces los finales más dulces nacen de los comienzos más amargos.